historia hay aquí? Hola, mi nombre es Alejandro López. Sean todas y todos bienvenidos al programa Bastante Historia Aquí. Entre 1992 y 1998, Venezuela vive una verdadera insurrección democrática que acaba con los 40 años del bipartidismo que se instala en nuestro país tras el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, aquel 23 de enero de 1958. Para conocer cómo se forja el liderazgo histórico y popular del comandante Chávez y cómo el movimiento bolivariano se convierte en la primera fuerza electoral del país, hoy estaremos conversando con Tarek William Saab, con Farruko Sesto y con Iris Varela, quienes compartirán sus análisis y experiencias durante estos años cruciales de nuestra historia contemporánea reciente. Por su atención, muchas gracias. Comenzamos el programa de hoy con Farruko Sesto. Él fue ministro de Cultura y de Vivienda de la Revolución Bolivariana y actualmente forma parte del equipo consular de Venezuela en Galicia. Farruko, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, como siempre, un placer verte de nuevo, compartir. Gracias. Vale. El día de hoy estamos abordando el tema de la insurrección democrática. Este periodo de tiempo en Venezuela, desde la rebelión militar del 4 de febrero de 1992 hasta la victoria electoral del comandante Chávez el 6 de diciembre del año 1998. Un primer punto que quisiéramos analizar, Farruko, tiene que ver con el impacto que causa la rebelión militar del 4 de febrero en la escena política del momento en Venezuela. Sabemos que está dominada ya frágilmente por el bipartidismo adecocopellano y que esta nueva fuerza política que insurge tiene en sí o genera un debate interno muy importante. ¿Cómo se ve el MBR 200 luego del 4 de febrero en las filas de la izquierda venezolana? Venimos de una explosión popular que derroca a Pérez Jiménez, después la represión de Rómulo Betancourt contra los sindicatos, contra los estudiantes, contra los partidos, la insurgencia que no se desarrolló sino en lo espectacular, pero no tuvo arraigo en el pueblo, ¿no? La guerrilla de los 60, y después toda esa especie de desierto político, aparecían experiencias, el Partido Comunista se divide, aparece el MA, la causa R, la ruptura, bandera roja, no sé qué, pero eso es una especie de llanura, ¿no? Yo comencé a militar con Alfredo Maneiro y recuerdo mucho que él, una de las cosas que quería hacer con su pequeño partido, organización, que era la Causa R, que era un movimiento de movimientos, era buscar la forma de descongelar la política. Él decía que eso ya no daba más de sí, que intentar avivar las hogueras pasadas ya no tenía sentido, había que preocuparse por crear nuevas hogueras, ¿no? Bueno, él se murió y todo eso siguió así un tiempo, y yo la comparo con la caída de Pérez Jiménez de alguna manera, pero fue mucho menos política, pero el factor que realmente descongeló esa situación de llanura política sin ningún interés y además muy negativa para nuestro pueblo, que estaba como en la trampa del populismo, pienso yo, adeco y copellano, fue pues no el 27 de febrero. Y Chávez, él dice que también es hijo del 27 de febrero. O sea, el 27 de febrero es, digamos, el factor que desencadena el 4 de febrero. Bueno, llega el 4 de febrero
Y bueno, ya cambia. Ahí aparecen aparece el resurgimiento de Bolívar, el bolivarianismo. Es una cosa nueva, no lo manejaba la izquierda. No sé, yo no recuerdo haberle oído, o sea, bueno, figuras como algunos intelectuales, Ali Primera y tal, pero eran cosas como aisladas. Digamos, orgánicamente Bolívar había desaparecido de escena, regresa. Regresa el pueblo como protagonista, ¿verdad? Porque se alzó el 27 de febrero desordenadamente, fue masacrado y se volvió a chantar. Pero digamos, con el 4 de febrero, esa explosión de fe, de esperanza, de abrir los ojos, ¿qué está sucediendo? ¿Quién es esta persona, verdad? Eso fue, digamos, los grandes cambios, ¿no? Y empieza ahí la decadencia de los partidos del punto fijismo, que se habían alternado en el poder, que en el fondo eran la misma cosa con ropajes distintos. Entonces eso es una situación absolutamente nueva la que se plantea, ¿no? Y hay otro elemento que también llega ahí, que es la presencia de los militares, claro, obviamente, ¿no? Que alimentan esa esperanza popular grande, pero el pueblo, en ese momento, mira, si el pueblo no desarrolla esa admiración, ese cariño, esa expectativa por el comandante Chávez y sus compañeros, a quienes no conocía, eran fracasado la insurrección, bueno, eran unos presos y tal, se conocía algún nombre o así, pero esa conexión del pueblo con lo que el comandante Chávez representaba, digamos, es el nuevo factor de la política. Eso no sé si cuando Zamora o así, ¿no? Pero Venezuela históricamente es como si fuera un país sísmico, que de repente vienen estas cosas, ¿no? Hasta que, bueno, se va estabilizando negativamente o se va estabilizando positivamente, como ahora, pues ya una estabilización, digamos, ya con un proyecto, ¿no? Digamos, ese protagonismo del pueblo todavía no organizado, todavía abstracto, pero muy real, bueno, todos nos acordamos ver los niñitos disfrazados de Chávez en carnaval, todas aquellas cosas, los cientos o miles de personas en ocasiones que rodeaban el cuartel San Carlos, o sea, el chavismo llegó para quedarse, ¿no? Eso, digamos, yo creo que esa es, digamos, lo que... El primer impacto que causa. El primer impacto, ¿no? A nivel social y a nivel político, en cuanto, bueno, usted como militante de la causa R, como esa fuerza de izquierda que tiene muchísima presencia nacional ya en el momento de la rebelión del 4 de febrero, e incluso las conversaciones que tuvo el comandante Chávez con Maneiro cuando estaba en vida, a finales de los 70, ¿no? ¿Cómo se percibe la nueva perspectiva política que se abre con el liderazgo de Chávez? ¿Cuáles son las discusiones de ese momento? Ahí hay un tema había una especie de alianza táctica de que duró muchos años, ¿no? Entre la dirigencia de la causa R y un grupo de militares, ¿no? Yo estaba consciente de que eso estaba allí, no pertenecía a la dirección, pero quienes llevaban esa relación un grupo que no transmitían por lo delicado del asunto, ¿no? Se sabía, pero no se transmitía, no era del conocimiento preciso, ¿no? Pero sí sabíamos, y ya después del 27 de febrero ya el plan de la insurrección militar estaba claro, ¿no? Y no sabíamos la fecha, etcétera, pero ya había un compromiso, ¿no? Hay que recordar que el comandante Chávez varias veces se quejó de que partidos políticos y organizaciones que estaban comprometidas, al final, de alguna manera, salvo algunas personalidades como Ali Rodríguez, unos grupos de estudiantes, etcétera, pero en términos generales no se presentaron a la causa R. Hubo discusiones si se daba o no se daba el apoyo y no sé qué,
no se llegó a una cosa definitiva, pero quedó en el ambiente de que no. Bueno, y se da ese impacto del 4 de febrero. La causa R queda medio descolocada y todos los partidos de izquierda quedan medio descolocados, ¿no? No saben qué hacer, apoyan de alguna manera, a lo mejor en el primer momento no, pero de alguna manera van apoyando. El Partido Comunista apoya, la causa R apoya, o sea, había una cosa de apoyar, pero el más, unos sí y otros no, lo dice el propio Chávez, ¿no? Ese elemento militar era un elemento necesario, un apoyo, pero no deja de ser un instrumento al propio proyecto. Mientras que el comandante Chávez había desarrollado un proyecto muy importante, como se demostró después, ¿no? Bueno, y en esa izquierda como descolocada y los partidos de la derecha en plena ya decadencia, es una especie de derrumbe anunciado, o sea, y entonces empiezan a aparecer figuras nuevas, que si Irene Sáenz, que si este señor de Carabobo, Sala Romer, que si Marcel Granier con sus proyectos de los empresarios al poder de otra manera, porque ya los instrumentos de acción democrática y COPEI estaban desacreditados. Entonces una situación de muchas fuerzas allí. Y no es fácil para el comandante Chávez, que está en prisión con sus compañeros. Bueno, no es fácil manejar todo aquello, pero él, como lo conocemos ahora bien, antes no lo conocíamos tanto, también él aprovecha para estudiar, para desarrollar su proyecto, para hacer sus planes, para discutir, para debatir, traer nuevas ideas y realmente aquellas cosas que había escrito en el libro azul y todo eso, ya convertirlas en un proyecto muy, muy serio, que es el que después lo va a llevar al poder. ¿Cómo se suma usted al proyecto bolivariano? Veniendo de la causa R, ¿qué lo motiva? Alrededor del comandante Chávez, por supuesto, esos primeros años después que él sale de la cárcel, tiene una propuesta, en principio, abstencionista, pero también la propuesta pasa por una postura antineoliberal. Ya va definiéndose Chávez entre el 95, 96, el 97 se decide ir a las elecciones ya como un partido político, ¿no? ¿En qué momento cuadros como usted y otros cuadros de la izquierda deciden acompañar al comandante Chávez y bajo qué propuesta considera usted que se anima? Yo siempre, desde que lo recuerdo, estaba con ese grupo de militares. Yo lo había aprendido de Alfredo Maneiro, que fue quien me introdujo a mí en la militancia política. Mi corazón ya estaba con esa insurrección, ¿no? Entonces yo, en lo personal, me conecté muy rápido con Chávez. Hasta que por fin ese liderazgo de Chávez, ese proyecto, ese Bolívar caminando con la gente en la calle, todo eso que conocimos, nos subyugó y nos convenció y ya, y somos bolivarianos. Una manera de entender la revolución nuestra, más allá de las connotaciones de las referencias históricas de otra parte, es la presencia de Bolívar. Y el tema del protagonismo del pueblo, pero de verdad, que eso Chávez desde el principio lo buscó. Cuando sale y dijo, me voy a las catacumbas del pueblo, y se fue de verdad, se fue a hablar a la gente, a construir un movimiento desde abajo. Sabiendo que incluso el comandante Chávez, desde los finales de los 70, cuando conoce a Alfredo Maneiro, e incluso cuando conoce a Douglas Bravo, que ambos representan a las corrientes de izquierda más radical. Por un lado PRB Ruptura y por un lado la causa R, siempre se plantea la opción armada, ¿no? Pero efectivamente esta insurgencia democrática que se da del 92 al 98 va convirtiendo un movimiento armado en un movimiento social y definitivamente en una plataforma política. ¿Qué consideración tiene usted sobre las grandes distinciones que tiene el MBR 200 en cuanto a si lo comparamos con la política tradicional venezolana para llegar a esa victoria de 1998? Bueno, el corazón militar ahí es importantísimo, es decir, lo que hace latir ese movimiento es, si no tuviera esa
ese latido militar todo el tiempo, y a Chávez allí no hubiera eso avanzado mucho, ¿no? Ese MBR tiene ese componente y tiene el componente de los dirigentes de la izquierda que casi todos individualmente se van sumando. El caso de Nicolás o así, a veces renuncian a proyectos que no tenían mucha idea y se van sumando distintos factores. Y el PPT sigue en la relación y así, ¿no? Pero fundamentalmente es, creo yo, el encuentro de la base popular, la gente anónima, no de los partidos, la gente de, digamos, el pueblo, la gente del común, con Chávez, con ese liderazgo, ¿no? Ahí se da, y el MBR queda como el intento del comandante de crear una estructura orgánica, ¿no? ¿Por qué el chavismo es una insurrección democrática? ¿Qué elementos hay? Me parece contradictorio, pero ¿qué elementos hay de insurgir democráticamente en el chavismo? Bueno, es la conexión con el pueblo, entendido como el protagonismo de todas las luchas hasta donde la memoria alcance. Caso de Venezuela, ¿no? Ese Bolívar encontrándose con el pueblo después de Boves, de verdad, eso es un poco lo mismo, no es un grupo de militares, sino un grupo de militares que se encuentran con el pueblo, como Zamora se encontró con el pueblo. Es decir, es una cosa, al final eso es la democracia, cuando el pueblo es el protagonista de los hechos. Yo creo que eso es fundamentalmente, pero no vamos a definir la democracia por sus aspectos formales, sino el sentido de ese gobierno, cuando el pueblo es el dueño del poder. Bueno, y la preocupación de Chávez, después nos lo decían nosotros los ministros, recuerda, Farruco, que nuestra tarea es transferirle ese poder al pueblo, ese poder que habíamos ganado por vía de elecciones y por el cual uno era ministro u otro era presidente de una empresa o de lo que fuera, transferir siempre ese poder al pueblo. Yo creo que ahí está digamos, la raíz democrática. Sin el pueblo, y bueno, y la Constitución, que ya lo demuestra, pues una promesa de Chávez y de su equipo, fundamentalmente militar, que lo acompañaba, y que después es lo primero que hace es ir a esa asamblea constituyente, pues, y ya consagra esa democracia protagónica, que es una palabra que se inventa él, pues yo no sé si estaba en castellano, pero que ya uno cuando empieza a leer al primer Chávez, que después descubrimos el libro azul y tal, ve, ya está ve que ahí están las cosas, ahí está el poder popular, digamos, con una relación dialéctica con el poderío nacional, con el poder nacional, allí está en una frase, etcétera, digamos, cómo se encuentran el poder popular y la unidad del poder popular, que en definitiva es el poder nacional, porque si no serían sumatoria de cositas, tú a eso le tienes que dar una estructura. Entonces todo eso, es que Chávez fue muy coherente desde el principio hasta el final, y la historia, el territorio, la geografía y el pueblo, que al final era lo importante, la historia de ese pueblo, el territorio donde ese pueblo se ha movido, y bueno, seguirlo y acompañarlo a diseñar su futuro. Yo creo que eso es. Farruco, muchas gracias por tus palabras. Tenemos así entonces la visión de la insurrección democrática va de la mano con la participación protagónica del pueblo. Así que el comandante Chávez nos da esas líneas estratégicas, doctrinales, que se mantienen vigentes hoy en día. Con esta intervención de Farruco cerramos esta primera parte del programa Bastante Historia hay aquí. Vamos a un corte y ya regresamos. Muchas gracias. Bastante historia hay aquí. Continuamos nuestro programa de hoy con Tarek William Saab,
fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Tarek, muchas gracias por acompañarnos hoy en Bastante Historia y Aquí. Igualmente a ti por la invitación. Estamos abordando un tema que hemos denominado la insurrección democrática que vive Venezuela desde el año 92, después de la rebelión militar del comandante Chávez, hasta el año 1998, que marca la primera victoria electoral, aquel 6 de diciembre de ese año. Tarek, nos interesa mucho saber qué sucede con el movimiento bolivariano revolucionario 200 una vez que el comandante Chávez sale de la prisión de Yare. Es en sí una amenaza para el gobierno de Rafael Caldera lo que significa Chávez en la calle. ¿Cómo se organiza el movimiento y cuáles son esos primeros retos que enfrenta, sobre todo con la persecución que establecen los cuerpos de seguridad del gobierno de Caldera? Bueno, sí, efectivamente es un periodo bastante complejo, porque no es un secreto que Rafael Caldera gana con una, vamos a decir así, heterogénea agrupación conocida en su momento como el Chiripero, que agrupó entre los partidos tradicionales de la derecha venezolana a figuras, algunas figuras de la izquierda e incluso también partidos de izquierda como el MAS, el PCB, entre otros. Y esa victoria, que incluso algunos la pusieron en duda, porque se habló de que el partido emergente que presuntamente había ganado, pero acta mataba voto, era la Causa R. Ambos movimientos, vamos a decir, el Chiripero y Causa R, capitalizaron a su favor política electoralmente durante el periodo que va posteriormente a la rebelión del 4 de febrero de 1992, el auge que significó para Venezuela todo lo que implicase movimientos de redención, movimientos irreverentes, movimientos populares, movimientos de masas que ya venían, por cierto, incubándose, como bien se sabe, luego de la derrota, la lamentable derrota de la lucha armada en los años 60 con la cruenta y brutal represión que inaugura en América Latina la figura de los desaparecidos y los campos de concentración bajo los gobiernos, entre comillas, democráticos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, el propio Rafael Caldera en su primer gobierno, y que luego continuó más allá de la llamada pacificación bajo un estilo de asesinatos selectivos de estudiantes, de dirigentes populares, etcétera. Carlos Andrés Pérez, el propio Luis Herrera Camping con la masacre de Cantaura, y también la represión contra movimientos de izquierda estilo PRB Ruptura, CLP, OR, Liga Socialista, etcétera, y que también continuó en esa misma escala Jaime Lucinchi, la famosa masacre del Amparo, y que llevó a niveles demenciales de represión y terrorismo de Estado el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, con la masacre del Caracazo, donde se habla de centenares de muertos, heridos, fosas comunes, etcétera. Por lo tanto, la llegada al poder de Rafael Caldera es producto de una descomposición del pacto Punto Fijo, pero al mismo tiempo la reagrupación, la reorganización, particularmente no de los partidos tradicionales de izquierda, el MAS, el MIR, no, del PCB, sino del movimiento de masas que, a pesar de tantos golpes, tanta represión, se fue reagrupando. Grandes manifestaciones estudiantiles, sindicatos, luchas populares, Comité de Defensa de Derechos Humanos a los cuales pertenecí a partir de los años 70, 80, destacó mucho la figura del padre Matías Camuña y la Comisión Juntis y Paz de Petare. Yo fui el consultor jurídico de esa ONG que trascendió más allá de Petare, obviamente. Y eso es lo que se encuentra Rafael Caldera, obviamente, cuando gana las elecciones en ese año de 1993, luego que se da las rebeliones del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Lo que te quería concluir es que la capitalización de todas esas rebeliones, todos esos movimientos de masa, de lucha, la toma
para sí Caldera electoralmente. O sea, si no existe un 4 de febrero, un 27 de noviembre, un Caracazo, imposible que Rafael Caldera, casi que individualmente, con agrupaciones totalmente al margen de ser movimientos electorales consolidados, dígame tú Convergencia, que luego desapareció, etcétera, que fue como que el partido de él, ¿no? Que tomaron sus hijos. Imposible que hubiese ganado, ¿no? Por eso es que él le da a Hugo Chávez el indulto, la libertad, a los rebeldes del 4 y del 27. Me imagino como que diciendo, estoy liberando aquí a un inadvertido expreso político, para no decir otros calificativos muy despectivos que ellos decían en la época, que se extinguirá como tantos otros, ponte tú, gente que fue figuras mitológicas de la izquierda en los 60, 70, 80, no pudieron capitalizar el movimiento electoral de masa. Yo creo que eso es lo que creían pasaría con Chávez y con el MBR 200. Y tú ves que ese primer año fue como un año de que, bueno, denle ventaja al ganador. Que Chávez haga sus giras, bueno, sé, un loquito que va por ahí por las plazas, ¿no? Chávez hizo una gira nacional muy importante durante todo ese periodo que te narro del año a su salida. En marzo del año de 1994 es cuando sale, a finales de marzo, su primer acto en el Panteón Nacional, que yo lo acompaño, me acuerdo claramente. Lo acompaño, bueno, como un amigo, pues que lo visitaba en la cárcel en Yari, en el San Carlos, y que veíamos en él ese liderazgo, eso sí te lo digo, ¿no? Yo creo que todos sentíamos que el líder emergente de los movimientos de masa populares, de izquierda, de transformación en este país era él. Ahora, el enemigo tal vez en ese momento no lo miró así. Y entonces Chávez, en ese primer año de su salida a la calle, recorrió el país quién sabe cuántas veces. Ya para el año 1995 las cosas cambian. ¿Por qué, Tarek? Cambian. No, bueno, porque ya los actos de Chávez no eran actos, como diríamos, minoritarios. Eran actos preparados, incluso algunos en la tarima de un camión volteo, en una camioneta, con un megáfono, y eso, créeme que yo llegué a presenciar algunos de esos actos, independientemente que fuera jefe de la Oficina de Derechos Humanos, yo tenía el contacto directo con el MBR 200 para atender estos temas, quiero ser preciso en eso, para atender temas vinculados a la defensa y protección de los derechos humanos, no solamente a la gente del MBR 200, sino como lo hice antes en los 80, 90, militantes del PRB Ruptura, de Bandera Roja, etcétera, ¿no? Y obviamente que cambia todo. La represión se sintió sumamente más terrible. Dirigía la DICIP un esbirro que desapareció del mapa, un general, Rafael Aníbal Rivas Hosto, diseña una política de persecución selectiva, ahí no hay duda, y luego masiva contra lo que era el MBR 200 legal, ya no militar, en los cuarteles. Ya constituido como organización política. De masa, todavía no inscrita como lo que fue luego el MBR, Movimiento Quinta República. Y entonces, mira, eso fue primero selectivo, nunca tocar directamente a Chávez, pero prácticamente desorganizarle todo su aparataje de inmediato, su primer anillo de seguridad, sus cuadros más importantes, y ahí fueron detenidos, mira, desde los militares que habían sido excarcelados durante el 4 y el 27, que vamos a decir así, se incluyen, se agrupan al MBR 200 como también civiles. Pudiera hablarte de la parte de los civiles, y me tocó, y lo ha dicho ya varias veces el presidente Nicolás Maduro, atenderlo a él como víctima de violaciones de derechos humanos, donde siempre era la discípula, vamos a decir así, el órgano policial represor. A la propia primera combatiente Cilia Flores, varias veces me tocó asistirlos legalmente a través de recursos de amparo, denuncias públicas, a Freddy Bernal,
en numerosas oportunidades, a todos los miembros de la coordinadora Simón Bolívar del 23 de enero, que eran presentados como presuntos grupos armados, pero no, eran compatriotas que hacían un trabajo social muy importante. Una represión que llegó a niveles tan burdos y delictivos como, por ejemplo, robarle los carros al equipo de seguridad que andaba con Hugo Chávez y al propio Chávez. Denuncias que se hacían ante el 6CPC y no tenían respuesta porque era dejarlo sin logística, dejarlo sin oxígeno de ningún tipo. O sea, entonces yo te pudiera calificar particularmente esos años de 1995 y 1996 como de una progresiva y sistemática represión de violación a derechos humanos, no solo contra el MBR 200, sino contra los movimientos sociales, sindicatos emergentes de Caracas, del interior del país. Y obviamente, mira, las rebeliones del 4 y del 27 fueron el embrión de toda esta represión que te menciono. Ellos ya tenían fichados a todos los cuadros políticos de la época, que eran dirigentes universitarios, que éramos activistas de derechos humanos, que participábamos en los movimientos de masa, vinculados a todas estas luchas populares. Entonces eso lo recicla, toda esa, vamos a decir así, esas listas de dirigentes populares conocidos en el país y regionales, la recicla el gobierno de Caldera ya para este año que te menciono, 95-96, posterior a las insurgencias del año 92. Y cuando menos se lo creía el enemigo, luego de todo esto que te narro muy brevemente, Hugo Chávez asume el camino electoral. Cambian las cosas una vez que totalmente. pasa eso. Yo recuerdo que yo conversé ese tema, si me permites, con Hugo Chávez, que él iba mucho al Tigre. Un enlace de Hugo Chávez me dice que él quería hablar conmigo, que él estaba en la zona y tal. Yo converso largamente con él y le digo, palabras más, palabras menos, lo siguiente. Yo le digo, mira, me preocupa que contigo pase lo que pasó en algún momento con Douglas Bravo. Douglas Bravo sale de la clandestinidad mítica, legendaria, el hombre que nunca pudieron detener durante 20 años, a partir de los años 60, durante todos los 80, y que luego terminó siendo detenido luego de las rebeliones del 4 de febrero y del 27 de noviembre del 92, donde me tocó también ser su abogado, defensor. En ambas, en la primera oportunidad tenido por el DIN, en la segunda por la DICIP. Yo le digo, mira, Douglas Bravo sale por un indulto de Luis Herrera Camping en el año de 1979. Él se quiso oponer al indulto, no quería salir, igual que Luis Herrera lo indulta y él diseña una especie de gira nacional que llamó Cruzada, la Gran Cruzada. Recorrió todo el país, primero recorre Falcón, yo le cuento todo eso, pero yo lo viví en carne propia. Yo estuve en ese meeting que lanza Douglas Bravo en la avenida Miranda, en Coro, estado Falcón. Giró por todo el país, Mérida, Zulia, recorrió todo el occidente, el oriente. Sus mitines eran transmitidos en radio, grandes afiches. Y yo le digo a Chávez, le decía yo, mira, luego eso se extinguió. Yo no andaba con Douglas y lo apoyaba hasta el final, pues. Era la leyenda, ¿no?, del manifiesto Iracara en los años 60. El hombre que, siendo marxista, lanza la proclama de que el PRD, Partido de la Revolución Venezolana, que él funda con Fabricio Ojeda, entre otros, se declaraba marxista bolivariano. Imagínate tú decir eso en los años 60, ¿no? Yo le digo, oye, toda esa mitología de Douglas y todo, se veía como el líder emergente de izquierda, quedó en el ostracismo, más allá de su resistencia y todo lo demás. Yo le digo, yo temo que a ti pueda pasarte algo parecido. Ya tú has recorrido el país, ya tú has hecho todo lo que te ha tocado hacer, has llamado a la abstención, como Douglas lo hizo en su momento, porque acuérdate que había un sector dentro del MBR 200 ya legal, digamos legal a partir de 1994, no el que estaba dentro de los cuarteles, donde Domingo Alberto Rangel, entre otros, o sea, para mencionarte el más referencial,
abogaban por una tensión militante infinita, total y bueno, para todo, pues. Yo digo, mira, por esa vía te va a pasar lo mismo que a Douglas Bravo. Eso se lo dije directamente, créeme lo que te estoy contando aquí, y te estoy refiriendo incluso a la fecha, diciembre de 1996, una reunión privada pues entre él y yo. Y eso lo dejo a él reflexionando, ¿no? Ya Chávez asume de manera pública la política electoral como un camino para la toma del poder, que fue lo más correcto. El tiempo nos ha dado absolutamente la razón. Ha demostrado durante estos más de 20 años que aquí se puede consolidar un proceso de masa, de redención, de insurgencia antiimperialista, nacionalista, bolivariano, etcétera, desde el camino no solo electoral, sino desde el Estado, entregándole no solo reformas sociales importantes a través de la Constitución, sino empoderando al pueblo por diversas vías que se han intentado y se van a seguir intentando. Y por eso que hemos logrado derrotar no solamente el golpe del 11 de abril, sino las guarimbas que son embriones de guerra civil del 2014-2017, el atentado con drones del 2018, lo derrotó la Fuerza Armada y el pueblo porque aislamos a los terroristas y los judicializamos. La batalla de los puentes del 19. Porque Chávez apenas lanza su precandidatura en el año 97, comenzó a repuntar de una manera terrible en las encuestas, a un punto tal, lo recuerdo como si fuera ayer. El primer trimestre del año 98 ya Hugo Chávez estaba arriba en las encuestas, Irene Sáez había desaparecido el mapa y empieza entonces el candidato de la derecha, de la extrema derecha, que era el llamado Frijolito, alias Frijolito. Por primera vez en la tradición democrática cuarta republicana rompe, fíjate tú, por primera vez rompe una tradición que era que las elecciones de presidente iban al mismo tiempo y simultáneamente iban con la elección parlamentaria al Congreso. ¿Por qué se rompe esa? Ellos sabían que Chávez iba a ganar y dicen, bueno, Chávez puede ganar las elecciones, es el candidato que está arrasando, mueve masa por donde se mete, bueno, todo el mundo favoreciéndolo dentro y fuera del país, pero va a ganar y va a tener un Congreso en minoría. Era la estrategia bicameral. Y en efecto, yo te hablo como testimonio, pues me tocó ser candidato en la lista de diputado al Congreso por Caracas. Una nueva generación, vamos a decir, que nos fuimos curtiendo en las luchas sociales, pasamos a la parte ya activa, parlamentaria, periodistas, intelectuales, escritores, todos estuvimos allí en ese primer, vamos a decir, Congreso, que, fíjate tú, impidieron que fuese mayoritariamente afecto a Hugo Chávez. Claro, Hugo Chávez los sorprende con el decreto constituyente en febrero de 1999, llamando a que el pueblo decidiera si va o no a una Asamblea Nacional Constituyente. Ese decreto él lo firma el mismo 2 de febrero. Luego se hizo el referéndum y se abrió las puertas a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en la mitad de año. Y por referéndum se aprueba la Constitución del año 99, la más programática y principista en materia de derechos humanos. Porque recordemos que Chávez gana en el 98, renuncia a eso y se mide nuevamente en el año 2000. Pero luego, en el año 2006, es nuevamente reelecto. Y en el año 2012, antes de su lamentable y posterior fallecimiento en 2013. Esas son cosas que quedaron allí. Es una vida realmente trascendental, sorprendente, con apenas 58 años, todo esto que estamos acá narrando. Esta visión del MBR 200 en esos años álgidos, pero de crecimiento, nos permite tener una comprensión mayor de los alcances que ha tenido la Revolución Bolivariana y que sigue teniendo en la actualidad. Bueno. Sin más que agregar, y agradeciéndote de nuevo, muchas gracias. Damos por finalizada esta sección de Bastante Historia de Aquí. Vamos a un corte y ya volvemos. Muchas gracias. Bastante historia hay aquí.
Finalizamos el programa de hoy con Iris Varela. Ella es diputada por el Estado Táchira, por el Partido Socialista Unido de Venezuela y es la primera vicepresidenta de nuestra Asamblea Nacional. Iris, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, a su orden. Hemos estado conversando hoy sobre el proceso de insurrección democrática que vive Venezuela después de la rebelión militar que comanda el comandante Chávez el 4 de febrero de 1992. Se inicia un nuevo proceso político en Venezuela, se activa toda la dinámica desde un punto de vista ya de participación popular. Queríamos, sobre todo, Iris, hacer acento en un episodio importantísimo. El 19 de abril de 1997, el MBR 200 convoca una asamblea general. Hay un punto de discusión importantísimo también que tiene que ver con el nuevo rumbo político que va a tomar la organización. Se discute la propuesta de ir hacia las elecciones. Esta iniciativa que presenta en la mesa el comandante Chávez recibe muchas críticas. Queríamos saber tu opinión al respecto como militante del MBR del momento y que sabemos también tu postura acerca de esa posibilidad de ir a unas elecciones en 1997. Sí, bueno, sin duda que para llegar a ese 19 de abril del 97, creo que esa revolución bolivariana, ¿no? Pero antes de llegar allí, pasaron muchísimas cosas, incluso antes del mismo 4 de febrero del 92. Nosotros hemos dicho, ¿no?, entre las personas que estábamos unidas políticamente en esa época, que no había en Venezuela quien no conspirara. Porque recordemos que hubo una etapa previa de privatización de los servicios públicos, de la CanTV, de las empresas básicas de Guayana. Entonces, quienes éramos estudiantes en esa década de los 80, ¿no?, estudiantes de liceo y estudiantes de educación media y universitaria, siempre nos reuníamos porque veíamos en riesgo el futuro, pues. Toda la privatización y lo que implicaba para un pueblo que había sido excluido en un país con tanta riqueza, y sus riquezas siempre eran distribuidas a una cúpula entregada a los grandes capitales, entregada al imperio, y por supuesto que eso fue generando una exclusión, fue generando los cordones de miseria que conocemos en las ciudades del país, ¿no? Se genera como una clase social que eran los marginales, así llamados. Después comprendimos con el comandante Chávez que, bueno, los marginales era porque quedaban al margen de las ciudades, ¿no? Por eso nos llamaban así. Eran los que salían del campo a buscar, como dice Ali Primera en su canción, a vivir la miseria en la ciudad, que al menos es más divertida que la miseria del campo. Pero era todo eso, se olvidó el trabajo del campo, había una Venezuela boyante para un grupo, ¿no?, el grupo conocido como los Tabarato Dame Do. En los liceos pasó algo interesante, ¿no? Yo no sé si eso lo han recogido con precisión, pero para mí, desde mi punto de vista modesto, creo que eso fue como abonando, pues, el pensamiento de muchos que después nos sumamos a Chávez porque nos identificamos con él, ¿no? Recordemos que tampoco teníamos nosotros gran experiencia, no estábamos formados políticamente, éramos simplemente pueblo, ¿no? Un pueblo excluido, pero sí un pueblo rebelde, que eso sí está en la génesis, en la genética de cada venezolano y venezolana. Se implementó la instrucción premilitar. Yo le estoy hablando de, bueno, yo soy graduada de bachiller en el 85, ¿no? Y yo hice mis 2 años de instrucción premilitar en el Liceo Simón Bolívar de San Cristóbal. Y en esos 2 años de instrucción premilitar nos infundieron a nosotros el pensamiento de Simón Bolívar, ¿no? Nos enseñaron valores patrios. Yo recuerdo muchísimo los profesores que tenía instrucción premilitar, nos llevaron incluso a hacer prácticas de tiro y a recibir orden cerrado, instrucción premilitar con militares de la época, ¿no? Y entonces yo creo que eso de alguna manera
a un grupo de nosotros nos marcó. A mí definitivamente me marcó. Sin embargo, nosotros que andábamos conspirando y estábamos organizados, como no sabíamos, sí, cuando observamos al comandante Chávez pronunciarse en ese por ahora, algo pasó que nos identificamos absolutamente. O sea, adquirimos una confianza en ese liderazgo. Una confianza, pero fue como que asumimos un pacto, pues, ¿no? Aunque el pacto no es la palabra más adecuada, ¿no? Pero compromiso. Un compromiso. Asumimos un compromiso cuando él se pronuncia y asume la responsabilidad por el contexto político-social que se vivía de la época, ¿no? ¿Qué político era responsable allí? ¿Qué político asumía sus errores, sus responsabilidades? Ninguno. Yo recuerdo mucho a una secretaria de un abogado que trabajaba con nosotros en San Cristóbal. Ella era la secretaria de un abogado amigo. Ella es nacida en Colombia, pero sus hijos son aquí. Ella toda la vida la hizo aquí. Ella se llama Ruth Parra. A esa fue la primera persona que yo le escuché decir: escuchaste al hombre, dijo por ahora. Y fue algo así como que uno cayó en cuenta de que había surgido un liderazgo necesario. Una de las cosas que se reclamaba el pueblo venezolano en esa época era la ausencia de liderazgos. Y sobre todo desde la izquierda se reclamaba ese liderazgo porque no lo había, pues. Mucho tiempo. Yo creo que habían pasado más de un siglo sin liderazgos de la izquierda, ¿no? Sí hubo, por supuesto, personajes que irrumpieron en la historia, pero un liderazgo aglutinante como el de Chávez, para toda el alma nacional. Recordemos que se manejó un eslogan de campaña que era un sentimiento nacional, fue realmente así. Fue un sentimiento nacional lo que surgió con el comandante Chávez y su expresión por ahora y sus minutos, sus escasos minutos de ese mensaje tan claro que el pueblo se aprendió de memoria. Nosotros nos aprendimos el discurso de Chávez de memoria y con el discurso de Chávez nos fuimos a organizar al pueblo. Justamente después del 4 de febrero, ¿qué hicimos nosotros que estábamos en el movimiento popular bolivariano? Nos fuimos a organizar al pueblo, a buscar, agarramos motu propio, pues, 4 compatriotas, 5 compatriotas, y nos fuimos de pueblo en pueblo en los municipios del estado Táchira. El Táchira tiene 29 municipios. Nosotros fuimos a todos, y dentro de los municipios a sus parroquias y a sus caseríos. ¿Qué hacíamos? Ubicar a una persona, nos íbamos, por ejemplo, para el terminal de pasajeros del municipio, o para la Plaza Bolívar, donde hubiese mayor concentración de gente. Y estando el comandante Chávez privado de libertad, ¿no? Estaba preso en San Carlos. Bueno, fuimos en búsqueda de ese pueblo y conseguíamos a la persona, por ejemplo, un señor por allá en un municipio de San Cristóbal, o en todos los municipios de San Cristóbal, nos decía: sí, nosotros simpatizamos con el comandante que se alzó, ese que se alzó contra Carlos Andrés Pérez. ¿Dónde está él? No, él está privado de libertad. Bueno, sí, nosotros queremos seguirlo, nos queremos reunir con él. Y así empezamos nosotros a organizar el movimiento popular bolivariano y el movimiento bolivariano revolucionario en todos los estados del país. Claro, ¿qué documentos teníamos ya ahí cuando estábamos haciendo eso? El libro azul del comandante Chávez. Ya teníamos las propuestas de Chávez porque fueron documentos que después surgieron y nosotros los manejábamos, ¿no? El del árbol de las 3 raíces, el sistema EBR, era el árbol, yo recuerdo muy bien el dibujo, que era un árbol que tenía EBR, ¿no? Era el árbol de las 3 raíces, el pensamiento de Ezequiel Zamora, de Simón Bolívar y de Samuel Robinson, de Simón Rodríguez. Entonces nosotros nos aprendimos todo eso de memoria y con eso íbamos y convencíamos a la gente, ¿no? Les decíamos para qué era. Nadie hablaba de elecciones, nadie. ¿Cuál era el objetivo estratégico si no eran las elecciones? ¿Cómo se planteaba la toma del poder? Acceder al poder por la vía armada, pero ya decíamos, bueno, pero es que el comandante salió fue con un puñado de militares
¿no? Y aquí lo que hay que hacer es una insurrección popular, pero con ellos, pues. Cuando el comandante plantea ese 19 de abril, que ya no es la insurrección armada una opción, sino las elecciones, ¿cómo es la reacción? Es que el comandante, fíjense, eso fue un debate muy grande en el MBR 200. ¿No? Un debate muy grande, que tenía dos corrientes. Tenía una corriente donde yo estaba, que no quería, o sea, no se imaginaba que era posible llegar al poder por la vía electoral. Porque uno sabía cómo estaba conformado el Estado. Un sistema muy viciado. El Consejo Electoral era una oficina de acción democrática, eso eran oficinas del gobierno de turno, del pacto de punto fijo. Ellos eran los que dirigían aquí elecciones. Ellos se manejaban era con un tarjetón. La voluntad del elector no se respetaba ni había garantías de cómo hacerla respetar. Eran las actas. Recuerden el lema de acta mata voto, ¿no? Entonces nadie creía en eso. Y nosotros habíamos estado promoviendo la abstención. Entonces después era una dicotomía, ¿no? Porque como si promovíamos la abstención, después íbamos a ir, no, ahora sí vamos a votar. Ahora vamos a votar. Primero habíamos dicho por qué era malo ir a votar. Por ahora por ninguno. Por ahora por ninguno era nuestra consigna, claro. Y después ahora le toca al pueblo, ¿no? Ahora sí, el por ahora llegó, pues. Pero antes de eso, antes de ese 19 de abril, el debate era ese, ni siquiera el comandante nunca lo propuso. Ese debate de ir a elecciones él nunca lo propuso. Él dejó que el debate se desarrollara espontáneamente y libremente en todo el seno del movimiento bolivariano, que ya tenía su componente cívico-militar. Pues. El movimiento popular bolivariano se unió al ejército bolivariano 200 y salió el movimiento bolivariano revolucionario 200. Y ahí era donde nosotros dábamos el debate, ¿no? Bueno, yo estaba en un grupo que no quería ir a elecciones. Empezamos a llevar al comandante a asambleas donde se discutían todos los temas en todo el país. Pero recuerdo que William Izarra, que en paz descanse, camarada de una formación y que formó muchísimas generaciones aquí, en toda esta batalla pues, que nos ha correspondido. William Izarra nos llamó porque era necesario aplicar una encuesta. O sea, la decisión se la dejaron al pueblo venezolano en su conjunto, pero sondearon la opinión a través de una encuesta. Y la encuesta, yo recuerdo que una de las preguntas era, ¿usted está dispuesto a participar en elecciones? Si el comandante Chávez se lanza a las elecciones, ¿usted lo apoyaría? ¿Qué tan dispuesto está usted a defender un triunfo de Chávez? ¿No? Y esa encuesta se aplicó en todos los lugares, en las paradas de autobuses, en las estaciones del metro aquí en Caracas, en los terminales, en los centros de la ciudad. Bueno, el resultado fue abrumador a favor del comandante Chávez. Y a partir de ahí se toma la decisión. Se tomó la decisión, pero antes de eso seguía la discusión. O sea, ya se tenía que el 85% casi de la población consultada dijo que estaban dispuestos a apoyar al comandante y estaban dispuestos a defender con su vida el triunfo del comandante. Imagínense, o sea, el pueblo reciado como es el pueblo venezolano. ¿Cómo no se va a creer en el pueblo venezolano? Si el gran protagonista de las rebeliones, de la independencia, de todo, pues, con sus líderes, ¿no? Y ya teníamos la voz del pueblo, ¿no? El comandante nunca dijo, me voy a postular, voy a ir a las elecciones así. El primero se aseguró de tener el respaldo popular y que en realidad eso era lo que el pueblo quería. Y luego, bueno, la decisión fue que sí íbamos a participar en elecciones. Y así fue. Efectivamente, el año siguiente, en el 98, la victoria del comandante Chávez el 6 de diciembre. Iris, nos interesa mucho saber los aspectos de esa campaña. El MBR está comenzando su vida política como partido. Antes de las elecciones presidenciales había alcanzado una victoria y victorias importantes en las elecciones regionales de ese año. ¿Cuáles fueron las principales fortalezas del MBR? Y en contraposición, las fallas principales de Acción Democrática y COPEI en el marco de esa campaña, que fue la última campaña del bipartidismo y del punto fijismo. Tenemos que refundar la República, vamos a un proceso constituyente.
Y esa fue la gran promesa del comandante Chávez. Pero Chávez tenía una manera de explicar las cosas tan natural y tan efectiva que el pueblo lo entendió. Por eso el pueblo ama su constitución y lo respaldó en ese proceso constituyente y ha venido resistiendo y siendo, bueno, el principal sostén de todo ya 22 años, imagínese, ¿no? Iris, para finalizar, quisiéramos tu opinión. ¿Podemos afirmar que a partir del 4 de febrero de 1992 comienza una insurrección democrática en Venezuela? Sin duda, ¿no? Sin duda, hay una insurrección del pueblo. De hecho, en la constituyente se discutió, cuando se discute el artículo 350, yo creo que es la única constitución en el mundo que consagra el derecho a la rebelión del pueblo. Ahí está. Pero además no es solamente ese artículo, ¿no? Es parte de un pensamiento que quedó plasmado en esas páginas gloriosas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde tú consigues, por ejemplo, el referéndum revocatorio de mandato, donde tú consigues un artículo que el pueblo tiene que entender, porque el pueblo todavía le falta entender que la Constitución es el arma más poderosa con la que la revolución lo ha dotado, ¿no? El comandante Chávez y todo este proceso revolucionario constituyente nos dio una Constitución. Ahí hay un artículo que es el 51, que consagra el derecho al pueblo a petición y oportuna respuesta, ¿no? A pedirle al gobernante sobre sus competencias y que le dé una respuesta oportuna. Pero dice el artículo que violentar ese derecho se puede castigar, ¿no? Hasta con la destitución del cargo, con sanciones. Bueno, ese artículo el pueblo tiene que aprender a aplicarlo, ¿no? Y nosotros, como dirigentes de este proceso, tenemos que enseñar al pueblo a utilizar esa herramienta. Tenemos el referéndum revocatorio de mandato, que ya se aplicó, y se aplicó favoreciendo la voluntad mayoritaria del pueblo, que es preservar y ratificar al comandante Chávez en el poder. Eso prácticamente conjura las rebeliones, porque si a mí no me gusta un gobernante, le aplico un referéndum revocatorio de mandato y lo saco, ¿no? Pero hay otros artículos que transversalizan y le dan al pueblo las herramientas para que pueda controlar la administración de justicia, controlar al gobierno en sus distintas ramas, pues, ¿no? De funcionamiento. Y los artículos de la constituyente. ¿Qué más que una constituyente? Ya se aplicó aquí. Maduro la aplicó, utilizó de manera magistral la constituyente para conseguir la paz en el 2017, ¿no? Y con esa constitución, con esos poderes, ha venido resistiendo, teniendo allí todos esos artículos constitucionales para estar hoy con ese nombre que tú le has puesto, ¿no? La insurrección. Con esa insurrección democrática, sin duda, pues. Es una insurrección que tiene respaldo popular y que es un derecho del pueblo venezolano, y ahí está consagrado en la Constitución también. Así es. Iris, muchísimas gracias por tus palabras. Tenemos entonces en nuestra Constitución la base de la insurrección democrática del pueblo venezolano. Absolutamente. Finalizamos con esta idea el programa de hoy de Bastante Historia Aquí. Agradecemos a todas y a todos por su sintonía y esperamos que se mantengan a tono con Venezolana de Televisión para una nueva entrega de Bastante Historia Aquí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bastante historia hay aquí.